Muy buenos días. Después de haber tenido el espacio de la lectura del texto que vamos a compartir en esta mañana a través de la predicación de la palabra, quiero invitarle para que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablando a nuestro corazón, invitándonos a reflexionar su palabra. Señor, gracias por tu bondad y tu fidelidad, gracias por permitirnos venir a tu presencia. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión. Acabamos de tener un espacio en el que hemos orado, en el que hemos elevado nuestras voces en alabanza, adoración. La comunidad se ha regocijado al verse unos a otros, así sea a través de una pantalla, Señor. Pero ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Y nuestra oración es que nos hables a través de tu revelación. Que tu palabra en esta mañana sea fuente de vida para nosotros, que nos hables al corazón, que transformes nuestra vida, Señor, que nos lleves a reflexionar la profundidad de tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted se percató, el título de la predicación es un título que pertenece, por lo menos la mitad del título, pertenece a una de las novelas de Tolkien, las de mitad de siglo pasado, que fueron tan galardonadas en las décadas pasadas en el cine, ¿sí? El Señor de los Anillos, específicamente El Retorno del Rey, el título de esta predicación, El Retorno del Rey, revelaciones del cumplimiento de los tiempos. En realidad, no, por lo menos no fue lo que se vino a la mente cuando pensé en el título. Creo que el título como tal, el título o el tema de El Retorno del Rey, está más relacionado con el desarrollo mismo de lo que tenemos en el texto con el que estamos compartiendo. Recordemos que hemos venido desarrollando una serie que hemos titulado Tiempos Finales. Y a través de diferentes predicaciones, hemos tratado de presentar diferentes aspectos de lo que sería o de lo que será esa manifestación gloriosa de Jesucristo. Hoy llegamos al final, quizá con uno de los textos más complejos que me han tocado predicar a mí en todo el tiempo que llevo sirviendo en el ministerio pastoral. Este pasaje es un pasaje que muestra la visión, la perspectiva de Jesús, no solamente de las profecías que se irían cumpliendo, sino de ese proyecto final, de lo que sería el final de los tiempos. Así que es un pasaje cargado de elementos bastante complejos de entender, no solamente por lo que implica el uso de la literatura profética, el uso de elementos apocalípticos, sino todos los parámetros que se van cruzando en el marco histórico. Sin lugar a dudas, Jesús se toma el tiempo para revelar algunos aspectos de lo que habría de acontecer, desde una perspectiva cercana, pero también desde una perspectiva hacia el final de los tiempos. Así que este pasaje, por lo menos en términos de la reflexión, nos invita a nosotros a pensar de una manera bastante profunda el significado de lo que Jesús está desarrollando, lo que marca la ruta para los discípulos en el tema de las señales, en el tema de los eventos, en el tema de los acontecimientos que vendrían a suceder en todo este proceso. Algunos, sobre todo del marco de la teología liberal, generalmente tienden a desvirtuar el cumplimiento de las profecías de forma literal, haciendo una alusión a que son más bien lenguajes figurados. Sin embargo, lo que vamos a tratar de observar a la luz de este pasaje es que Jesucristo nos deja elementos que permiten entender cada una de sus palabras y cada una de estas señales desde una perspectiva bastante real, no solamente desde un ámbito de metáfora, sino desde una visión de la realidad de las cosas que van a ir aconteciendo. El marco en el que este pasaje aparece es precisamente el marco en el que Jesús está
hablando o está respondiendo a una pregunta que los discípulos le hacen en el mismo Evangelio, en el capítulo 24. Ustedes pudieron entenderla o pudieron leerla en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Evidentemente lo que Jesús está marcando en el desarrollo de este discurso, el quinto discurso reconocido en el Evangelio de Mateo, es precisamente la respuesta a estas preguntas que le están planteando los discípulos. La pregunta puntual que nace de lo que Jesús estaba diciendo. Si usted lee los versículos 1 y 2 del capítulo 24, dice que Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En el pasaje paralelo a este texto, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, hay un énfasis muy fuerte en la belleza y la imponencia de esos edificios. Pero miren lo que responde Jesús en el versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de ahí nace la pregunta de los discípulos. Cuando nosotros nos devolvemos al contexto en el que aparece este discurso, que no es solamente esta porción inicial en donde está lo que Jesús dice acerca del templo y la pregunta que suscita la respuesta de Jesús, nos damos cuenta que hay todo un marco, todo un panorama que nos permite entender el momento clave en el que aparece esta declaración de Jesús. El capítulo 21, por ejemplo, nos muestra la entrada triunfal a Jerusalén, el inicio de la semana de pasión, y junto con eso, este tema de la higuera, ¿recuerdan la maldición de la higuera?, que está ensanduchada con el tema de lo que sucede en el templo, cuando Jesús saca a los que están vendiendo y cambiando en medio del templo, lo cual demuestra el deterioro de la clase dirigencial, política y religiosa de Israel. El capítulo 22 se maneja una tensión de acusaciones y preguntas acusadoras a Jesús, y de una confrontación muy fuerte entre Jesús y los diferentes grupos religiosos de la época que quieren cuestionarle y que quieren ponerlo contra la espada y la pared. Para seguir con el capítulo 23, en donde aparece toda una exposición de parte de Jesús conocida como los ayes contra escribas y fariseos, en el que Jesús una y otra vez está confrontando la realidad religiosa de la época. Entonces, lo que trata de mostrarnos, por lo menos todo el contexto hasta llegar al capítulo 24, es el reflejo de un sistema político y religioso en decadencia, un sistema que ha llevado a la bancarrota espiritual de su pueblo. Note que no es ajeno al contexto del pasaje lo que dicen los versículos 37 al 39 del capítulo 23 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una palabra de juicio contra Jerusalén, de confrontación contra la realidad del manejo que le están dando los dirigentes políticos y religiosos, y que van a derivar finalmente en la muerte de Jesús unos días después. Cuando nosotros entramos en el capítulo 24, que es el que nos compete en esta mañana para la exposición de la Escritura, nos encontramos una lectura lo suficientemente profunda para entender el corazón de Jesús. Nosotros necesitamos leer este pasaje, que es bastante largo, usted se dio cuenta ahorita en la lectura, que, aunque leímos sobre el 24, realmente el marco del discurso va hasta el 25 y vamos a tener algunos apartes en el desarrollo del texto. Pero lo que trato de observar es la manera en la que Jesús habla con un corazón pastoral a sus discípulos. Él está respondiendo una pregunta, pero esa pregunta va mucho más allá. Tiene un énfasis muy profundo en que los discípulos comprendan, entiendan
el cumplimiento de los tiempos y más allá de las señales que puedan estar bajo la dirección del Señor, a la expectativa del cumplimiento de las profecías y del final de los tiempos. El versículo 4 nos abre ese panorama porque es el primer punto de referencia en respuesta a lo que Jesús le está planteando a sus discípulos. Respondiendo Jesús, estamos hablando de la respuesta a la pregunta que ellos le están haciendo, les dijo: mirad que nadie os engañe. Hay un celo profundo en el corazón del Mesías, de Jesucristo, para que sus discípulos entiendan, comprendan cómo la visión panorámica de lo porvenir tiene como fundamento, tiene como propósito que ellos puedan entender no solamente el cumplimiento de las eras, sino que puedan descansar en la bondad y en la soberanía de Dios. Así que en esta mañana vamos a observar 5 verdades que el Señor revela acerca del cumplimiento de los tiempos en este sermón de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. 5 verdades que el Señor revela acerca del cumplimiento de los tiempos. La primera verdad: habrán diferentes catástrofes. Versículo 5 al versículo 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Primera verdad que revela el cumplimiento de los tiempos: habrán diferentes catástrofes. Es una revelación en realidad bastante generalizada. Sin embargo, la clave para la lectura de esta verdad está en reconocer que no indica el final. Noten que 2 veces en medio de ese pequeño discurso, de esa primera verdad que le está revelando, indica que no es el fin. El versículo 6 y el versículo 8 dan esa claridad. Pero aún no es el fin, dice el versículo 6. Y el versículo 8 dice: pero esto será solo el principio de dolores, haciendo alusión a la mujer que está en proceso de parto, la mujer que está en ese proceso de sufrimiento. Jesús está contando, y esto es lo paradójico de esta primera verdad, que aún no es el fin, que todavía no ha llegado. Es una señal, es una verdad que indica que el tiempo se está cumpliendo, pero todavía no es el fin. Esa ambigüedad, la manera en la que Jesús plantea, por lo menos esta primera verdad, nos lleva a reconocer que no se trata de un momento puntual, de una situación específica, sino más bien de una verdad que refleja lo pasajero de la creación. Es una verdad que va mostrando lo que viene sucediendo en medio de la creación. El estado en el que se encuentra el mundo y el gemido por la restauración de todas las cosas. Jesús le está contando a sus discípulos que esta es una verdad no específica, una señal que no está hablando de algo puntual, de algo específico, pero que sí abre el panorama del fin. Las catástrofes son un reflejo de la decadencia del mundo y del clamor por la restauración de las cosas. Las catástrofes sirven como una señal que revela la verdad de que todo lo que existe pasará y que viene el tiempo de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Esta primera verdad impacta el corazón de cualquiera, porque lo que nosotros encontramos es que habrá pestes, habrá guerras, habrá dolores, pero la pregunta real que nos tenemos que hacer es: ¿y cuándo no han habido? Entonces ahí aparece la ambigüedad. ¿Cuándo no ha habido pestes? ¿Cuándo no ha habido guerras? ¿Cuándo no ha habido terremotos? ¿Cuándo no ha habido catástrofes?
Lo que Jesús está planteando a la luz de esta primera verdad es revelando la realidad de lo que hay en el mundo en el que nosotros estamos. Este mundo es un mundo en decadencia y se acabará. Llegará el momento, vendrá el momento en el que todo lo que hemos visto, todo lo que conocemos pasará. El retorno del Rey está a las puertas y nos invita a nosotros a anhelar ese retorno, a desear en el corazón que Él finalmente se manifieste. Una segunda verdad que revela Jesús en este sermón es que llegará un tiempo de apostasía. Versículos 9 al 14 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La apostasía a la que hace referencia este pasaje es precisamente la realidad del abandono de la fe. Ahora, esta verdad o esta señal también, como lo vimos en la anterior, es algo que no marca necesariamente un periodo puntual o una situación puntual. Es una realidad de que la apostasía ha formado parte no solamente de la iglesia, sino del pueblo de Israel. Primeramente Jeremías capítulo 2, diciéndole Dios a su pueblo cómo es posible que Israel haya dejado a la fuente de vida para cavarse para sí mismos cisternas rotas que no producen agua. Es una realidad que marca lo que ha sido la vida del pueblo de Dios. Sin embargo, es evidente que esta verdad está filtrada por algo mucho más profundo, por lo menos en el desarrollo de lo que históricamente se conocerá, que tiene que ver con la presión que genera la persecución y el engaño. Noten que el versículo 9 hace énfasis en el tema de que los matarán y serán perseguidos. Sin embargo, esa verdad la vamos a ampliar en el siguiente punto. Ahora, la demanda de exclusividad de Cristo necesariamente levantará oposición en medio de un mundo que es completamente pluralista. Quizá el componente más complejo que nos permite observar esta parte del pasaje es lo doloroso de que la multiplicación de la maldad produzca que el amor de muchos, de una manera implícita creyentes, se apague, se enfríe. La apostasía de la que está hablando Jesús está en términos de el cambio de identidad, el salir de la identidad de lo que nos identifica o de lo que te identifica como creyente en Cristo Jesús. Se me viene a la mente Juan capítulo 13, 13 versículo 35, en esto conocerán que son ustedes mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El panorama de lo que está planteando Jesús hacia adelante en términos de la apostasía es cómo aquellos cambian la identidad en Cristo y dejan de lado el amor como uno de los puntos principales que nos reconocen como discípulos de Jesús. La advertencia a la aparición de esta verdad, de esta señal, revela que hay un momento, hay un tiempo en el que la apostasía tomará muchísima más fuerza, pero junto con eso, y como les decía yo ahorita, el texto está escrito con un componente pastoral muy fuerte. Aparece el elemento de ánimo y de exhortación en el versículo 13, cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El componente de que en medio de los muchos que se están apartando, algunos se mantendrán firmes.
Y una vez más, aparece en el marco de la escena el tema del remanente del pueblo de Dios, los pocos que son escogidos, los muchos que son llamados, pero los pocos que son escogidos, la puerta ancha que lleva un camino de perdición y la puerta estrecha que identifica a aquellos que perseveran y que se mantienen fuertes. Nuevamente aparece algo paradójico en este pasaje, porque en medio de esa verdad de la aparición de la apostasía, hay una revelación preciosa que contrasta con el panorama de abandono de la fe. Mira lo que dice el versículo 4: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. En medio de un abandono sistemático de la fe, aparece la predicación del evangelio en todo el mundo, que dará testimonio de la verdad del Hijo de Dios. Sin entrar en especulaciones baratas, yo no he dejado de pensar, en estos días que estaba estudiando y leyendo diferentes partes del pasaje en cuestión, no he dejado de pensar que este tiempo, como ningún otro, nos permite ver este contraste en su plena magnitud. Es una cosa impresionante. Hoy podemos ver diferentes personas que se están apartando para predicar, para enseñar, para hablar de otro evangelio. Y en medio de eso, el evangelio de Jesucristo se sigue predicando. No hay un tiempo en la historia en el que el evangelio, la verdad del evangelio, no haya corrido de manera tan prolífera como lo ha hecho en este tiempo el mensaje de la cruz. Entonces es algo bastante interesante. Vuelvo y le digo, quiero ser muy respetuoso. Jesús no está hablando de tiempos, pero sí podemos empezar a observar esas diferentes realidades que nos permiten ver cómo el Señor va guiando el proceso del camino de la venida y del regreso suyo. La apostasía se presenta como el deterioro espiritual de este mundo, que se contrapone al llamado a predicar el evangelio de Cristo. Y el tema de perseverar, ¿cierto? Así que nosotros necesitamos evaluar cómo está hoy nuestra fe. Tenemos que presentarnos delante de este panorama que presenta Jesús y evaluar nuestro corazón, evaluar nuestra fe, evaluar el evangelio en el que hemos creído. Noten que el desarrollo de este pasaje invita a reconocer de manera profunda el peso del evangelio en medio de un mundo que día a día se aparta de la verdad. Esta segunda verdad revela no solamente el profundo dolor, el drama que se genera en medio del apartarse de la fe, sino un llamado profundo a que la iglesia, que el pueblo de Dios persevere y predique el evangelio de Cristo, el evangelio de la esperanza. Una tercera verdad que el texto nos revela se encuentra entre los versículos 15 al 28 y podríamos condensarla en esta frase: vendrá una gran persecución. Versículo 15 empieza con una postura con una declaración bastante extraña para nosotros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, una gran persecución, como dicen algunas versiones, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vendrá una gran persecución. No hay mucha claridad en los acontecimientos que acá se anuncian. Cuando uno lee a los diferentes autores estudiosos del tema, se encuentra que hay diferentes posturas frente a esta, específicamente frente a esta porción, los versículos 15 al 28. Hay por lo menos 3 posturas bien definidas. Una gran cantidad de eruditos que sostienen que estos versículos están completamente relacionados, o más bien exclusivamente relacionados con el tema de la destrucción del templo en el año 60. Están hablando de una profecía, y es como parte de la respuesta que Jesús le está dando a sus discípulos. Están hablando de la profecía que se cumplió, que se dio como cumplimiento cuando el ejército romano entró en el año 70 y destruyó el templo y todo lo demás, la ciudad y todo lo demás. Hay muchos autores que están por esa línea. Hay otros que hablan de que es una palabra que hace alusión al tema de los tiempos finales. Y hay otros que hablan de aspectos entrelazados, de una posición intermedia en donde hay elementos de una cosa y de la otra. Entonces, más allá del cuándo, y este es un punto que necesitamos verdaderamente reconocer, más allá del cuándo, una vez más, como lo hemos dicho en otros momentos, se presenta una verdad que revela un tiempo crítico para la iglesia. Aunque el panorama es desalentador en términos terrenales, si nosotros nos ponemos a observar la forma en la que el pasaje muestra el dolor, la persecución y el sufrimiento, lo dramático para la iglesia y para quienes en ese momento tengan que experimentar o hayan experimentado, o de las dos realidades conjuntas, ese sufrimiento, esa realidad genera una verdadera sensación de ¿qué va a pasar? Pero lo que Jesús está haciendo acá es precisamente marcando todo lo contrario, tratando de aclarar en medio de esta verdad una revelación mucho más profunda. Porque cuando uno lee el texto y encuentra frases como: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, nosotros podemos descansar en la gran esperanza de reconocer que el control de todas las situaciones y de todas las circunstancias está en las manos de Dios. Este pasaje nos permite observar, no solamente por el cumplimiento profético, ¿sí?, sino por la profundidad de los acontecimientos, la forma en la que Dios gobierna de manera soberana todas las cosas. Y creo que ese punto tiene que servir para la iglesia en esta reflexión del final de los tiempos y de lo que vendrá. Tiene que servir para la iglesia como un ungüento de esperanza, un bálsamo de esperanza, una sensación de que Dios tiene el control. Hace poco, enseñando un texto precisamente en el libro de Daniel, les compartía yo a los muchachos profesionales que Dios es el que escribe la historia. Finalmente, nosotros no estamos a la deriva. Nuestra vida, nuestra realidad, todo lo que somos y todo lo que tenemos está en las manos de Dios. Y creo que lo que trata de presentar este pasaje es precisamente eso. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de los que se levantan en contra de la verdad y de la iglesia, aparece la seguridad de que Dios es soberano. Él escribe la historia y cuida a su pueblo aún en medio del sufrimiento.
Él está allí para sostener y dar vida en tiempos de prueba, en tiempos difíciles. Esta verdad desafía la fe de los que creen en Jesús. La persecución se convierte en un medio purificador para la fe de la iglesia. Una vez más, retomemos el versículo 13 del capítulo 24. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta verdad brinda un estímulo a la dependencia y a la perseverancia, a mantenernos apegados al Señor y firmes en lo que hemos creído de su verdad. Va a marcar un paréntesis en este momento con relación a estas tres primeras verdades que revelan el cumplimiento de los tiempos. Si usted notó en la lectura del pasaje, una y otra vez hay un dato que es bastante interesante, que Jesús plantea desde el versículo 4, pero que se desarrolla en cada una de estas verdades. En el versículo 4 Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y si usted fue bastante perspicaz para notar eso en cada una de estas porciones, en estos bloquecitos de los que hemos ido desprendiendo las verdades, se dará cuenta que en medio de cada situación, es decir, en medio de las catástrofes, en medio de la apostasía y en medio de la persecución, se levantarán falsos profetas, se levantarán hombres y mujeres enseñando y predicando una cosa diferente a la verdad de Dios. Así que ese llamado a estar firmes en lo que hemos creído en Cristo Jesús se afianza acá. Ese llamado de Jesús: cuidado, no se dejen engañar. Cuidado, manténganse firmes en lo que han creído. Es un llamado que sigue permaneciendo para la iglesia en todos los tiempos. Aquí llegamos a una verdad que me genera una sensación, por lo menos la sensación que me genera a mí, es una sensación de Jesucristo. Necesitamos depender muchísimo de ti. Y miren lo que dicen los versículos 29 hasta el versículo 36 del capítulo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Está la cuarta verdad que revela Jesús acerca del final de los tiempos, es que esto es un misterio. El final de los tiempos, el cumplimiento de las eras, es un misterio para todo el mundo. Es un misterio que Dios tiene en su mano. El retorno del Rey será de forma evidente para todos. Desde los versículos 27 y 28 ya venía diciendo eso Jesús, como el relámpago, que todos lo verán, va a ser algo evidente para todos. Sin embargo, notemos que en medio de esa realidad de que llegará y que específicamente se cumplirá el tiempo, vendrá de un momento a otro.
Vendrá como ladrón en la noche, el texto de Lucas capítulo 12 que predicamos hace un mes aproximadamente, que abría precisamente esta temática, y el mismo texto aquí en Mateo 24 más adelante utilizará la misma terminología. El pastor hace poco también predicó exactamente de lo mismo. Es una lectura que nos permite a nosotros entrar en el reconocimiento de que no tenemos respuesta de lo que va a acontecer en términos del cuándo. Y creo que una vez más, como lo dijimos hace un mes, queremos reiterarlo en este momento. No podemos caer en la trampa del cuándo. No nos dejemos engañar. Otra vez, lo dijimos ahorita, dentro de todas estas señales aparecen falsos maestros, aparecen falsos profetas diciendo ya es el tiempo. Y la verdad es que si algo nos permite entender este pasaje es que el tiempo no lo conoce nadie. Aún lo que dicen, por ejemplo, versículos 32 y 33 acerca del tema de la higuera y de la generación, tiene un montón de especulaciones, tiene un montón de acercamientos. Algunos dicen que cuando ahí habla de esta generación, se está hablando a la generación que va a experimentar esa realidad. Sin embargo, como les decía ahorita, en cuanto al tema del templo, que Jesús está respondiendo también el tema de la destrucción del templo, muchos dicen que esa generación de la que habla Jesús allí es la generación que vio la destrucción del templo, y precisamente estaban presentes cuando en el año 70 fue destruido. Lo que nosotros podemos entender a partir de esto que Jesús está diciendo es que nadie sabe el cuándo, sino solo el Padre. Hay un dato especial. En Marcos capítulo 13, versículo 32, que es el texto paralelo a este pasaje en el Evangelio de Marcos, Jesús dice que ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre, haciendo alusión a lo enigmático de esta sensación, de esta situación. Así que podemos decir que esta verdad revela que es un misterio porque señala la ruta, pero no nos dice cuándo, no nos dice específicamente cuál va a ser el momento. Y eso limita nuestras pretensiones de control. Si nosotros andamos muchas veces leyendo la Escritura tratando de identificar cosita por cosita para dar una respuesta, imagínense lo que sería si Jesús hubiera sido muchísimo más claro en decir, mire, es así, así, así y ya, se va a acabar. No, creo que nos regala, este es un regalo de parte de Dios, es la gracia de Dios para la iglesia, que nos saca de la especulación y que nos llama simplemente a estar alertas. Nos saca del control que nosotros mismos tratamos de mantener como seres humanos y nos invita a descansar en que el cuándo está en medio, o más bien en las manos del Señor. Siglos de reflexión teológica solo han generado confusión con relación a textos como este. Alimentados por la especulación y desviando muchas veces del camino, poniendo a la gente a hacer cuentas, esto significa tal cosa, esto significa tal otra, sin fijar la mirada en la manifestación del Señor. Esto es un misterio, porque al final lo que nos dice el Evangelio es que solo el Padre sabe el cuándo. Es una verdad que nos llama a confiar, pero sin lugar a dudas, necesariamente nos llama a depender. Señor, tú sabes cuándo. Y esto abre el panorama para la última de las verdades que se revelan en este pasaje. Este tiempo se vivirá entre la tensión de la indiferencia y la expectativa. Si nosotros siguiéramos leyendo, por cuestiones de tiempo no alcanzamos a leer toda la porción del capítulo 24, de lo que resta del capítulo 24 hasta el capítulo 25, nos daremos cuenta que todo el tiempo está la tensión entre la indiferencia y la expectativa. Todo el tiempo hay una confrontación entre ambas realidades. Miren lo que empieza diciendo el versículo 37.
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. La indiferencia en este pasaje reflejada en andar, en estar más pendientes de la normalidad de la vida, como decía Chuchito la semana pasada, amañados aquí, que en estar viviendo a la espera del retorno del Rey. Creo que este pasaje es un pasaje que nos llama a estar alertas, una vez más, a velar. Si usted sigue leyendo, aparecen 3 parábolas que en secuencia llevan el mismo mensaje. La parábola del siervo fiel que espera a su Señor, la parábola de las vírgenes, en donde hay unas que son sensatas, que tienen el aceite para irse con el novio y las otras se quedan, y la parábola de los talentos, de lo que hace cada siervo con los talentos que el Señor le dejó para que administrara. En las 3 parábolas se evidencia esa misma verdad de lo que significa estar a la expectativa de la venida del Señor. Y eso nos invita a nosotros a reconocer la premura, la urgencia, el carácter urgente de vivir a esa expectativa. Porque al final, en los versículos 31 y 46 del capítulo 5, aparece el llamado juicio a las naciones. El momento en el que el Señor llama a unos y a otros para rendir cuentas. Y si usted hace la lectura de ese pasaje, todo lo que se revela en ese momento muestra que unos estaban listos, preparados a la expectativa de la manifestación del Señor, viviendo el reino y llevando a cabo el reino en medio de esta tierra. Y otros estaban viviendo en medio de la indiferencia, de la verdad y del llamado del Señor a vivir con fidelidad. Esta verdad revela dónde está nuestro corazón. Es una verdad que confronta el corazón, que nos llama a nosotros hoy a rendir cuentas, a entender las implicaciones del Evangelio. Porque si nosotros hemos entendido la fe y si tenemos una convicción clara de lo que ha prometido el Señor y de lo que Él está haciendo en medio de nosotros y del cumplimiento de los tiempos, nosotros necesitamos vivir a esa expectativa. Necesitamos tener claro que Él volverá, tener una convicción adecuada del cumplimiento de los tiempos, con efectos concretos sobre nuestra manera de vivir, sobre la forma en la que soñamos el reino y vivimos el reino en medio de esta tierra, a la expectativa de la manifestación de Cristo. Vivir velando y proclamando el reino, vivir siendo fieles al llamado del Señor, de mantenernos firmes y de perseverar. O quizá vivir en la indiferencia, en la normalidad de la vida, en la falta de carácter, sin identidad con el Señor, completamente ajenos a su verdad. Este pasaje, Mateo capítulo 24 y capítulo 25, nos dice que nuestro Rey volverá. Y estas verdades muestran que su palabra se ha ido cumpliendo lentamente, paso a paso. Porque como dice Pedro, el Señor tiene paciencia, está esperando a que los hombres respondan al llamado del Evangelio. 5 verdades que el Señor revela acerca del cumplimiento de los tiempos. Habrán diferentes catástrofes. Llegará un tiempo de apostasía. Vendrá una gran persecución. Esta verdad es un misterio. Finalmente, ese misterio se vivirá
entre la tensión de la indiferencia y la expectativa. Quiera Dios que su iglesia, nosotros, estemos viviendo a la expectativa de su regreso, poniendo nuestro corazón en su verdad y viviendo con fidelidad el llamado del Evangelio. ¿Qué tal si usted y yo oramos en esta mañana de domingo pensando en cada una de esas verdades reveladas y pidiendo al Señor que ponga nuestro corazón en esa verdad para cumplir con fidelidad su llamado de espera? Porque el rey retornará, el rey volverá, el que sigue gobernando volverá, y cuando vuelva vendrá por su iglesia. Por eso cada domingo nosotros gritamos, ven Señor Jesús. Te invito para que me acompañe en esta oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por regalarnos la bendición de escuchar una promesa que es tan compleja de entender, que tiene tantos elementos cruzados de profecías ya cumplidas y de profecías por cumplirse, de palabras que se van a cumplir, y que genera en nuestro corazón un sinnúmero de sensaciones encontradas. Pero lo que sí queremos rogarte en esta mañana, Señor, es que nos permitas que todas esas sensaciones encontradas no nos desvíen del propósito de anhelar el retorno del Rey, de anhelar tu venida, Señor, y de saber que en ese anhelo estamos viviendo en el proceso de la espera, sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Permítenos creer y descansar fielmente en tu verdad y en tu fidelidad, que tu palabra se cumplirá, se ha ido cumpliendo, pero sin lugar a dudas llegará a cumplirse en su totalidad. Por eso dices, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, permítenos vivir a la expectativa, que estas verdades reveladas sirvan como una ruta en el camino, para que nos mantengamos firmes, para que vivamos el reino, para que proclamemos el Evangelio de Jesucristo, para perseverar hasta el fin. Un día nos encontremos contigo y vivamos en tu presencia por la eternidad. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra y gracias porque la iglesia ha sacado este tiempo, ha tomado este tiempo para esclarecer algunas cosas, pero también para llamarse a sí misma a lo que no puede entender, a lo que no puede descifrar. Y en ese no poder descifrar, no llenarnos de angustia, sino todo lo contrario, descansar en que tú sí sabes que tú eres el Dios soberano y glorioso que gobierna todos los tiempos y que escribe la historia. Oramos con seguridad en nuestro corazón que tú volverás en el nombre glorioso de Jesucristo. Por eso, como cada domingo, al finalizar hoy, quizá con un tinte muchísimo más fuerte, el Rey retornará. Y a la expectativa del retorno del Rey, volvemos a gritar juntos, Maranata. Que el Señor les bendiga. No se les olvide que enseguida sigue el Encuentro Kids, un espacio para compartir con los más pequeñitos de la iglesia. Que el Señor les bendiga.